Los que no tienen sueño digan amén. Ahora sí, ahí vamos bien. Gloria a Dios. Muy bien, ya hemos tenido un almuerzo nutritivo, no dormitivo. Cuidado con el almuerzo dormitivo. Entonces estamos listos para entrar al último tiempo de este retiro precioso que Dios nos está permitiendo disfrutar. Realmente todo lo que el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón es buenísimo. Ha habido muchas cosas que hemos sabido, otras que hemos aprendido, pero todo ha sido necesario. Todo es estrictamente necesario para este tiempo de nuestras vidas, para el servicio que queremos darle al Señor. Así es que estamos muy agradecidos por todo ello. Hemos recibido una buena palabra. Gracias a Dios por los maestros, ministros que están aquí, que han impartido de acuerdo al don que han recibido del Señor y han ministrado pues ricamente nuestro corazón. Dios ha depositado realmente una preciosa y buena palabra en nosotros. Pero hay alguna cosa más que vamos a considerar y es parte de lo que voy a ministrar esta tarde. Y podríamos decir que este es el eslabón, un eslabón también muy importante de esta cadena que se llama la visión y que se llama el servicio conforme a la visión que Dios nos ha dado. Miremos a esto como una cadena. ¿Cuántos de ustedes conocen una cadena esa que está con eslabones entrelazados y que sirve para asegurar puertas, motos o cualquier cosa que queramos asegurar? Pues los aseguramos con una cadena, ¿no? Hay cadenas grandes, pues esto venden por metros, por rollos, y hay de diferente espesor y grosor. A veces si necesitamos asegurar una puerta, solamente una cadenita con 3 eslabones es suficiente y ya está. Entonces, hay que mirar las enseñanzas de la palabra de Dios, no como eslabones aislados, porque un eslabón aislado no nos sirve de mucho. Sí, está ahí. ¿Cuándo sirven los eslabones? Cuando se juntan, cuando se unen y forman una cadena y nos permiten, por ejemplo, asegurar nuestra puerta. Nosotros vamos a juntar los eslabones de cada enseñanza de la palabra de Dios que hoy ha venido a nuestro corazón. Y esto va a asegurar la puerta de nuestro corazón. Va a asegurar la puerta de un servicio eficaz para Dios. Va a asegurar las bendiciones también de Dios para nuestra vida en manifestación. Así es que vamos a estar atentos a este otro eslabón. Hermoso ha sido escuchar acerca del corazón que debemos tener quienes servimos a Dios, porque Dios mira el corazón. Precioso ha sido poder comprender y refrescar en nuestro corazón que Dios nos ha llamado a ser participantes de su naturaleza. Y participar de su naturaleza quiere decir que participemos del servicio. Jesús dijo que Él no ha venido a ser servido, sino para servir. La naturaleza de Dios es servir. De verdad que Él nos ha servido entregando a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario, perdonando todos nuestros pecados. Es un grandísimo servicio que el Señor nos ha hecho. Si Dios no lo hubiera hecho, estaríamos fritos y refritos. Pero gracias a Dios. Entonces, es importantísimo lo que hemos recibido y vamos a complementar con este eslabón que se llama la autoridad y la sumisión en el desarrollo de la visión. Es sumamente importante como el corazón del que sirve, como refrescar siempre el llamado y entender que somos llamados a servir. También es importante que este servicio, dentro de la visión que tenemos, lo hagamos con reconocimiento de lo que es la autoridad y de lo que es la sumisión que debe haber en nosotros para ir siendo eficaces en el desarrollo de la visión. No queremos quedarnos donde estamos, queremos avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Queremos lograr más con el Señor. Queremos mucha más gente recibiendo a Cristo en su corazón. Queremos ser más eficaces en predicar el Evangelio. Entonces necesitamos entender y recordar siempre este principio de autoridad y sumisión que nos ayuda en el desarrollo pues de la visión. Lo primero que siempre vamos a tocar es que nuestro Dios es un Dios de autoridad. Y Él está sentado en un trono de autoridad y a la vez Él es la autoridad más alta que existe. Él y Jesucristo, quien está a su diestra, pues están en una posición suprema de autoridad. En la Biblia encontramos en 2 de Crónicas, esta palabra nos lleva a comprender que Dios es la más alta autoridad y tiene la más alta autoridad. 2 de Crónicas 20, 5 y 6 nos dice la palabra de Dios lo siguiente.
Este pasaje habla del rey de Judá llamado Josafat, que cuando los amonitas, edomitas, moabitas y todos los hitas que había por ahí intentaron invadir Judá, él oró a Dios reconociendo su autoridad. Josafat era un rey que tenía revelado en su corazón y por eso se dirigió así de esa manera al Señor delante de una delante de una circunstancia muy difícil, de un gran obstáculo. Él se dirigió a Dios reconociendo su autoridad. Y esto nos enseña aquí en 2 Crónicas 25:6, donde dice la palabra lo siguiente: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Pues Josafat estaba dirigiéndose a Dios con absoluta confianza, basado en el reconocimiento de que Dios es un Dios que tiene autoridad y Él tiene gobierno y Él domina sobre todo, y entonces Él podría tomar parte y ir en contra de los enemigos del rey Josafat de Judá. Y por eso es que él ora reconociendo la autoridad de Dios. No hay nadie como tú, solo tú eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones. ¿Quién te va a poder hacer frente? Josafat sabía que Dios era un Dios omnipotente, sabía de sus otros atributos seguramente, pero para él no escapaba el hecho de que Dios es un Dios todopoderoso y un Dios que tiene autoridad. Hermanos, es necesario recordar siempre que tenemos un Dios de autoridad que se mueve en el ámbito de la autoridad y nosotros necesitamos reconocerlo, porque esta autoridad va a ser aplicada también en el contexto del servicio, en la visión que tenemos. Todo esto lo vamos a ver por la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, el verso 6 que les acabo de leer de 2 Crónicas 20, el verso 6, dice que Josafat oró diciendo: Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Ahora utilizo una palabra bien importante que está de acuerdo al original, al hebreo, y dice: tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Si Jehová gobierna, Él gobierna porque tiene autoridad. Alguien que tiene autoridad puede gobernar, puede dirigir, puede llevar las riendas, como se suele decir, los destinos de un país, de una ciudad, en una iglesia. Alguien que está en autoridad está para gobernar, para dirigir de parte de Dios. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. Culmina así el verso 6 de la Nueva Traducción Viviente. David también sabía de esto. El salmista dice en el Salmo 136, 5 y 6: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. ¿Por qué Dios puede hacer todo lo que le place? Porque Él es un Dios que tiene autoridad para hacerlo. Si Él estaría limitado por algo o por alguien, Él no podría hacerlo. Pero Él hace todo porque es un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene autoridad. ¿Qué significa autoridad? Así sencillo nomás para entenderlo todos. La autoridad es el derecho que Dios tiene de gobernar. Cuando alguien está en autoridad, es el derecho que tiene, que Dios le ha conferido también, como lo vamos a ver, para poder dirigir o para poder ayudar en el gobierno, en este caso de una iglesia. Entonces, Dios, nuestro Dios, está en un trono de autoridad. Él hace todo lo que quiere hacer porque Él gobierna, y porque la razón de todo esto, de que Él puede tener derecho a gobernar, es sencillamente porque Él es el creador de todas las cosas. En el principio, dice la palabra en Génesis en el capítulo 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No había nada y Dios creó todo. Ahora Dios es creador de todo lo que existe, del universo, de todo. Así es que Dios tiene autoridad sobre todo.
Dios ha creado. Entonces, ¿por qué Dios tiene derecho a gobernar? Porque Dios es el creador. Así como un inventor, que hoy puedes tú escuchar de alguien que inventó tal cosa y que lo ha puesto a su nombre y en los registros especiales donde se patentan los inventos y que nadie puede hacer nada en contra de eso porque le pertenece a él y él puede gobernar sobre su invento. Igual Dios es creador de todas las cosas. Dios es el creador del universo juntamente con Jesucristo, en quien son todas las cosas, por quien vienen todas las cosas, de quien proceden todas las cosas y para quien son todas las cosas. Entonces todo proviene de nuestro Dios. ¿Por qué Dios tiene derecho a gobernar? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y en la palabra está bastante claro, y en el ministro Raúl estuvo mencionando uno de estos textos, de que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es del Señor. Y de Dios también es la gente. Dice la Escritura en Salmo 24:1 que todos los que habitan en la tierra también son del Señor. Finalmente todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Dios no tiene ningún temor de atribuirse la potestad de ser dueño de todas las cosas. O sea, Él lo hizo y Él no se queda callado y tiene vergüenza de decir, bueno, yo he creado esto y esto me pertenece. No, en la Biblia está bastante claro. Nuestro Dios no se chupa en eso. Él no se avergüenza, porque por supuesto todo lo que ha creado es glorioso y majestuoso. ¿Cómo avergonzarse de eso? Él más bien demuestra toda su gloria, su gracia y su poder en esta creación. Entonces Dios dice en el Salmo 50, versos 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Firma el Dios Todopoderoso. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y mía es su plenitud. ¿Por qué Dios tiene derecho a gobernar? ¿Por qué Dios está en un trono de autoridad? ¿Por qué Dios está en posición de autoridad? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y dirán ustedes, y la plata también es del Señor. Y el oro también es del Señor. Él ha dicho, mía es la plata, mío es el oro. No el loro, el que repite las cosas, sino el oro. Ese metal precioso que tiene tanto valor. Ok, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, respaldando y tomando de la Escritura, lo que acabamos de leer, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y eso es Nuevo Testamento. Y eso es Dios mostrando en el nuevo pacto que el principio sigue vigente. Primera de Corintios 10, 26 y verso 28 en la última parte, en dos versículos casi pegaditos, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Gloria a Dios. Ahora, terminando esta partecita del Salmo 103, verso 19, Reina Valera dice, Jehová estableció en los cielos su trono. El trono de Dios es un trono de autoridad. Y su reino domina sobre todos. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Biblia Viva, estas dos traducciones han traducido igual. Y dice lo siguiente, esto lo leo para que entendamos mucho más esto, porque aquí ya se menciona el término gobernar. Y vamos a ver en dónde está. Dice en el Reina Valera 103, verso 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Biblia Viva dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Del cielo, del trono donde está, Dios gobierna. ¿Ok? Cuando nosotros encontramos la palabra reino, en el hebreo es malkut, así como suena con K, malkut. Y el término reino significa, malkut significa gobierno, significa un concreto dominio, significa reinar. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su gobierno, concreto dominio, su reino está dominando, está señoreando sobre todos.
El Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Entonces, de esta primera parte, en conclusión, Dios está en posición de autoridad, es la más alta autoridad. ¿Y por qué Dios tiene autoridad? Porque Dios ha creado todo. Él ha dicho que todo le pertenece. Cielos, tierra, universo, los tres reinos, el animal, el vegetal, el mineral, el hombre, todo es de Dios. Digan conmigo, todo es del Señor. Y Él tiene autoridad sobre todo. Entonces la palabra nos va mostrando algo, que nuestro Dios es un Dios que está en un trono de autoridad y desde ese trono de autoridad ejerce su gobierno. También en la palabra nosotros podemos encontrar la revelación de que el principio básico en el que se mueve este mundo se llama la rebeldía. Este mundo está cubierto por gente que opera en desobediencia. La Biblia llama a este mundo que son hijos de desobediencia. Entonces el gobierno de Dios, esto es a causa del pecado y de cómo el hombre está muerto espiritualmente, entonces Satanás ha tomado señorío en las vidas de la gente que no conoce a Dios. Pero Dios sí gobierna, Dios permite las cosas en el mundo, pero su gobierno viene directamente sobre sus hijos, sobre la iglesia, sobre su familia, sobre el cuerpo de Cristo. En el mundo Dios permite todo lo que pasa. Dios lo permite porque el mundo está lejos de Él, no buscan a Él, siguen su propio camino, están en caminos de muerte, pero donde el Señor puede ejercitar y reinar y gobernar es en el ámbito de su iglesia, de su familia, de sus hijos. Ahí Dios puede dirigir y Dios puede encontrar también una respuesta para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Entonces, también en la palabra nosotros encontramos que la rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es obedecer y sujetarnos. Digan obediencia y sujeción. Digan en la iglesia, el principio es obediencia y sujeción. Ya hemos aprendido, por muchas veces hemos enseñado en la iglesia que la obediencia neotestamentaria del nuevo pacto no es una obligación, no es una presión de Dios para nosotros, es un resultado a través del cual mostramos nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho y por lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso le obedecemos a Dios. El último domingo que estuve compartiendo les hablaba que la obediencia del Antiguo Testamento es distinta en motivación a la del Nuevo Testamento. Hay cosas que hay que hacer, por supuesto, pero la motivación es totalmente diferente. En el Antiguo Testamento la gente era obligada a obedecer para recibir bendición. Nosotros somos bendecidos y fluimos en obediencia agradecidos a Dios. ¿Cuál es mejor? El nuevo pacto. ¿Cuál es más bonito? El nuevo pacto. ¿Cuál es más fácil de hacer? El nuevo pacto. Amén. Entonces, nosotros vamos a obedecer y someternos a la autoridad de Dios en la iglesia. Él gobierna desde su trono en sus hijos, en su cuerpo, en la iglesia para cumplir sus designios. La Biblia nos muestra hasta 4 esferas de autoridad, lo básico diríamos. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. Su amor por este mundo todavía está vigente y hay autoridades que Dios ha establecido para que el mundo no se descalabre. Porque imagínense si el mundo estaría abandonado totalmente por Dios, ya no habría nada ya. Pero hay principios de autoridad, como lo vamos a ver en la palabra, que aún están vigentes en el mundo, en ciertos contextos. Entonces, hay esferas básicas donde opera la autoridad. Primero, en la familia. Dios ha puesto en la familia ¿a quiénes? A los esposos como cabezas de la familia. La responsabilidad de que ame a su esposa como Cristo a la iglesia, y la familia, la esposa, tiene que sujetarse al esposo como al Señor. Ese es el principio. Somos igualitos. Dios nos ama igualito al hombre y a la mujer. Solo diferimos en funciones.
Ahora, físicamente, obviamente, somos distintos y mentalmente también. Las mujeres nos ganan, ¿no? Porque dicen que tienen operativas las dos áreas de su cerebro y ahí nos ganan, nos dan duro. Nosotros de a uno nomás pensamos con un lado y ahí vamos perdiendo el partido. Pero Dios nos ha dado otras habilidades. ¡Gloria a Dios! Entonces ahí ganamos el partido. En lo físico Dios nos ha hecho distintos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ha establecido Dios en la familia? Un principio de autoridad para que se gobierne bien. Ninguno es más que el otro. Funciones diferentes. Diseño de Dios para que todo funcione de una forma correcta y agradable a Él. Ni el hombre es más, ni la mujer es más. Los dos somos iguales, con distintas funciones, amados por Dios. Y como siempre les digo en las enseñanzas de la familia que tenemos anualmente, hay que estar felices de lo que somos. Mujer, estate feliz de ser una mujer, una hija de Dios. Y que Dios te ha dado la función de que te sujetes. No te quejes, no te rasques la cabeza y digas, ay, mejor hubiera sido macho. No. Disfruta el ser una mujer femenina. Alguien que Dios ha diseñado y que estás aquí porque Dios así lo ha querido. Y cumple tu función. Igual el hombre. También somos puestos en autoridad no para ser abusivos, no para ser mandones y jefes, no para jefaturar, sino para guiar, para liderar nuestro hogar. Entonces, en la familia vemos un primer ámbito de autoridad y sujeción. ¿Quién es la autoridad en el hogar? Por diseño de Dios el hombre. Ama a su esposa como Cristo a la iglesia y la esposa se sujeta. Funciona bonito la familia cuando hay autoridad y cuando hay sujeción. Y cuando llega a darse esto, cuando por la palabra conocemos y decidimos el hombre y la mujer operar en nuestra función que nos ha sido acreditada por Dios. Ahí funciona todo chévere. Y decimos, gracias a Dios. El matrimonio tiene sus cosas, tiene sus retos, tiene sus desafíos, pero es una bendición y podemos disfrutarlo. ¿Cuántas parejitas dicen amén? Gloria a Dios, quiere almuerzo ese amén. Ok, otra área donde hay autoridades en el gobierno civil, esto es en el mundo, en las autoridades que han sido, que están elegidas. El principio de autoridad está vigente en el mundo, hay un principio de autoridad. La palabra nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios y que en el mundo las autoridades están establecidas bajo el principio de la autoridad de Dios, porque Dios quiere que haya orden, Dios quiere que no se descalabren, Dios quiere que no haya abusos. Ahora, la autoridad en el mundo abusa mucho y no cumple su rol al 100%, pero de todas maneras el principio está ahí operando. Por eso la Biblia nos enseña a que nosotros oremos por nuestras autoridades y también nos sujetemos a nuestras autoridades civiles. Claro, siempre y cuando no nos guíen a hacer cosas opuestas a la voluntad clara y específica de Dios para nuestra vida. Si un día el gobierno nos dice, se nos ha ocurrido que nos mantengamos como estamos y no queremos que el cristianismo crezca, así es que esos cristianos cállense la boca y no prediquen, entonces ahí vamos a decir, momentito, nuestra autoridad la reconocemos, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios va a respaldarnos, Dios va a ayudarnos, Dios va a ungirnos, Dios va a cuidarnos, Dios va a ayudarnos y vamos a seguir en la predicación del evangelio. Y eso es tremendamente bueno que nosotros lo entendamos. Cuando una autoridad civil nos saca del propósito de Dios, no tenemos que obedecerle. El otra área de autoridad está en la iglesia. En la iglesia se necesita un gobierno de parte de Dios. Y es en la iglesia donde vamos a tratar más este asunto que nos llama hoy día a la administración de la autoridad y la sumisión con respecto a la iglesia. Y lo vamos a ver en un ratito. Otra área es donde hay autoridad y sujeción es en el trabajo. Estamos hablando de 4 esferas básicas de autoridad: familia, gobierno civil, iglesia, vamos a extendernos aquí, y también en el trabajo. En el trabajo también hay que estar sometidos. Si estás en una chamba donde tienes un jefe, tienes que estar sometido. Tú, que eres cristiano o cristiana, entiendes este principio.
Uno del mundo no, el del mundo va a rajar, a hablar mal, a hacer una serie de cosas en contra de su jefe. Pero un cristiano no. El cristiano dice la palabra que por causa del Señor, así nuestro jefe sea renegón, rechillón y todo, nosotros nos sujetemos, nos sometamos. ¿Están de acuerdo o no? Si Dios los dice, chicheñón nomás, amén. Si Dios nos enseña, hay que hacerlo. No todo lo vamos a comprender ni entender, pero si Dios nos da una dirección, entonces nosotros la hacemos. Hay que orar por nuestros jefes, así son renegones, así son así, a veces hasta un poco abusivos en el sentido del trabajo, que nos demandan más de la cuenta y esto y lo otro. Hay que orar. Y hay que tener una actitud de respetar la autoridad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿ok? Hay 4 esferas básicas de autoridad. En la iglesia, amados hermanos y hermanas, somos personas y trabajamos con personas. ¿Se dieron cuenta de eso? No trabajamos con las mascotas de las personas. Todas las personas tienen su mascotita, las familias de la iglesia también tienen su mascotita. Tienen su perrito, su perrita, su lorito, su gatito, su cuisito. Uno lo tiene como mascota, nosotros lo aprovechamos mejor, pero nosotros trabajamos con personas. Somos gente, trabajamos con gente, personas con personas, somos cristianos y trabajamos también con cristianos. Por eso es muy importante que vivamos nuestra vida sabiendo, creyendo y operando en este principio divino de autoridad, cuyo origen es Dios mismo. Entonces aquí en la iglesia, hermanos amados, es donde más se debe uno acostumbrar a vivir bajo el principio de autoridad. Porque aquí es donde tenemos la palabra, aquí es donde tenemos al Espíritu Santo, aquí es donde tenemos ministración, aquí es donde somos equipados por Dios para vidas victoriosas y vidas que estén de acuerdo a su voluntad. Entonces aquí en la iglesia debemos vivir operando en este principio divino de autoridad, sabiendo y creyendo, por supuesto, que el origen es Dios mismo. Es indispensable que trabajemos sirviendo a nuestro Padre conforme a lo que a Él ha establecido. Es decir, hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Si Dios ha dicho que para servirle es importante el corazón primero, pues hay que cuidar el corazón. Si Dios ha dicho que Él nos ha llamado a servir y que a través del servicio demostramos que somos participantes de la naturaleza divina, pues hay que servir a Dios y manifestar que somos hijos de Dios nacidos de nuevo y que participamos de su naturaleza. ¿Ok? Y si Dios nos dice que caminemos bajo el principio de la autoridad y sumisión aquí en la iglesia, pues hay que estar gozosos de poder hacerlo, porque Dios es un Dios de autoridad. Él tiene la más alta autoridad y el gobierno que Él ejercita principalmente lo lleva a cabo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Esto hace para nosotros insoslayable o algo que no podemos pasar por alto, esta práctica constante de autoridad y sujeción a nuestras autoridades en todas las áreas del servicio que hay en la iglesia, ¿ok? Hay autoridades en la iglesia. Dios ha llamado a un pastor, de antemano conocía todo, la vida, los aciertos y desaciertos del pastor, pero así Dios lo ha llamado y lo ha puesto en autoridad. Y si yo estoy en autoridad y ustedes son el sello de mi llamado, entonces sencillamente hay que sujetarse al don que Dios ha puesto para bendecirnos. No se trata de la persona, porque la persona nos desanima muchas veces. Pero como decía Pablo, que los dones, los tesoros de Dios están en vasos de barro, esa es la realidad. Nosotros tenemos don, unción de Dios, llamado de Dios a ser un pastor, un maestro, evangelista, etc., etc. Pero la sujeción es al don de Dios. Tenemos que sujetarnos, someternos al don de Dios, al regalo de Dios. Entonces ahí hay que chambear duro, porque hay que evitar ver a la persona y hay que estar mirando siempre el don. ¿Quieren hacerlo? Si lo logran hacer, van a ser victoriosotes. Van a disfrutar mucho de la gracia de Dios, de los regalos de Dios, de la revelación de Dios. Si luchan con esto,
entonces van a desanimarse. Yo les digo esto porque yo mismo me desanimo a veces de mí. Ay, si no fuera por el Señor y su gracia y su ayuda y su perdón y todo lo que Él es para nosotros, como para ustedes, entonces no seguiríamos adelante. Entonces, en este asunto hay que ver la unción, hay que ver a nuestras autoridades como los regalos de Dios, y la sujeción va al don, no a la persona. Yo como persona no puedo decirles nada de mi cuenta para que ustedes puedan someterse. Como don de Dios puedo tomar la palabra y traer dirección a sus vidas, y ustedes deben someterse a eso. Hay pastor que debo. Y pues la palabra de Dios nos enseña así. Todo creyente necesita aprender esto y caminar en esto. Si quiere ser totalmente obediente a Dios, hay que obedecer y sujetarnos a la autoridad que Él ha delegado. Hay la llamada autoridad directa de Dios y hay la autoridad delegada de parte de Dios. Hay asuntos que Dios los va a tratar directamente contigo. Yo no te voy a decir dónde vas a vivir. Tú orarás y le dirás: Dios, dame el mejor sitio, la mejor casa, el mejor lugar, o me gusta este sitio, Padre, pido. Y ese es tu asunto. Yo no voy a venir, hermano, tú eres buena gente, anda a vivir en Santa Vicky. Y a ustedes que son medio relajados, vayan por allá, por otro lado, váyanse lejos de Chiclayo. No, es asunto de cada uno. Pero sí puedo traer dirección por la palabra de Dios para sus vidas, en que oren, en que dependan de Dios, en que le pidan a Dios y Dios va a darles si es que le piden conforme a su voluntad. Eso yo les enseño, eso yo pongo en sus corazones. A eso tienen que someterse, ¿ok? Yo puedo decirle a un hermano soltero: hermano, no te cases con yugo desigual, ya está, hasta ahí llegué. Pero la persona que se va a casar es la que tiene que elegir. Ni el pastor ni la pastora somos casamenteros, aunque sí ayudamos. Por ahí estamos tratando de hacer conexiones divinas. A veces no salen, pero bueno, no importa. A nadie le ponemos un nombre: cásate con este y cásate con otro, porque ese no es nuestro llamado. Eso es la autoridad directa de Dios con la persona. Pero hay autoridad delegada. Y la autoridad delegada, hermanos, es principalmente para el gobierno de la iglesia, para cómo funciona la iglesia, para cómo es equipada la iglesia, para el propósito de Dios, para que sea, así como ha sido bendecida, sea de bendición también a este mundo. Entonces, la autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Una autoridad delegada no significa ser perfecto, no significa una aureola en la cabeza de esta persona, no significa, aunque la gente a veces con razón o sin razón, o a veces quieren quedar bien con el pastor y dicen: pastor, lo he visto ahí arriba, le he visto con alas de ángel, le he visto con una luz ahí atrás de usted. Yo no sé si usted ha visto, hermano, de repente ha visto a otra persona y no a mí. Pero no, nosotros tenemos que entender que la autoridad delegada es una persona que representa la autoridad de Dios. Y esto sencillamente es aplicado en mayor cuantía dentro del cuerpo de Cristo. Como les dije, somos personas, trabajamos con personas, y es importante que vivamos nuestra vida cristiana sabiendo este principio. Y Dios es el origen de este principio de autoridad. Amén. La autoridad delegada es elegida por Dios, determinada por Dios, para que represente y ejerza su autoridad. Él nos dirige también a través de la autoridad delegada. Ahora hay autoridad delegada en la familia, claro, el esposo. Los padres, por ejemplo, son autoridades delegadas de Dios para sus hijos, para que los instruyan, para que los dirijan, para que los corrijan. Son autoridades delegadas de Dios. Un papá está en posición de autoridad. Claro, el mundo va contracorriente, y hoy en el mundo los que mandan son los hijos, que con un chillido y un grito al padre lo tienen temblando. Hay papás que antes temblaban los chibolos, hoy tiemblan los padres. Comienzan a gritonear los hijos, a reclamar, a hacer su berrinche, y los padres están temblando. Ay, no sé qué hacer. Uf, yo he visto casos de niños. Una vez estuve en una farmacia y una señora se vino a comprar alguna medicina, y al niño se le ocurre
una manzana confitada que había ahí en la esquina. Y estaba chispeando y desde la farmacia el chiquito la manzana confitada. Y la señora quería su medicina. Y le demoraban pues en atender y el chibolo se ponía a llorar, a gritar, mi manzana confitada, y se agarraba del vestido de su mamá, la jaloneaba y hacía una serie de cosas. Y la mujer se puso nerviosa. Ahora, para mí esto no es de ese ratito. Esto es un estilo de vida que esta mamá ha permitido porque no ha corregido a su hijo. O su papá y ella no están operando realmente en ese principio de autoridad. Entonces un papá, una mamá son autoridades en su casa para sus hijos. Los policías son autoridades para nosotros. Imaginen, aunque muchos fallan y a veces se ponen a dirigir contra el semáforo está en rojo y nos hacen pasar, y a los que están en verde lo hacen parar. Bueno, ya son cosas, errores humanos. Pero imagínense, eso sucede de vez en cuando, pero si no hubieran policías de tránsito sería un descalabro. Ay, pastor, pero está difícil el tráfico. Imagínate cómo sería si no hubieran policías. Entonces son gente que está en posición de autoridad. En el colegio los profesores están en posición de autoridad. Papás, si tienen hijos chibolitos que están en crecimiento y están yendo al colegio, dele autoridad a su profesor. No esté con la cantaleta del mundo. No toques a mi hijo. Te denuncio. Antes que tú denuncies al teacher, tu hijo, si piensas así, ya te ha denunciado a ti. Porque hoy los chibolos están más moscas. Ella no quiere que le digas nada. Ellos dicen, si me pegas te denuncio. Y amenazan así, hay padres que los hacen temblar. A nosotros no nos interesa la opinión del hijo, nos interesa cumplir el propósito de Dios, nos interesa instruirlos en el camino. Cuando son niños y cuando fueren viejos ya no se van a apartar de él, correcto. Entonces la autoridad delegada es una bendición. En la iglesia Dios ha puesto autoridades delegadas. Dice la palabra que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos en Efesios 4, versos del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Cristo mismo ha constituido, ha señalado a quienes, a estas personas, y los ha puesto en autoridad. Hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles, hay pastores y maestros. A fin de, propósito, perfeccionar a los santos para el trabajo del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Estamos nosotros llamados de Dios a causa de ustedes, por causa de ustedes, para bendecir a ustedes. La autoridad es para edificación, no para destrucción. Cuando alguien se para aquí de parte de Dios a ministrar es para edificar, no es para destruir. Pablo dijo, la autoridad es para edificación, no es para enseñoramiento ni para destrucción. Si alguien se enseñorea desde un púlpito, realmente hay que dudar de que sea un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero pastor genuino, aunque pueda tener sus errores, no se sale de la palabra y siempre está enfocándose en el propósito de Dios para la vida de la iglesia. Él mismo constituido entonces y ha puesto autoridades delegadas para perfeccionar a la iglesia, para el trabajo, para que sean equipados, para que aprendan cosas, para que se sepan dirigir en la obra del ministerio. Dios mismo ha hecho eso. Y luego dice, ¿para qué? Para que lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. En resumen, ¿por qué Dios ha dado autoridades delegadas? ¿Para qué? Para que crezcamos y cada vez nos parezcamos más a Cristo. Avancemos y lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso están las autoridades delegadas. Para eso el Señor las ha llamado y las ha establecido. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa a la autoridad de Dios, esa persona por el llamado, por el don y la unción debe ser obedecida y debemos guardar sujeción a estas personas. Como les vuelvo a repetir, insisto, mirando al don
que Dios ha puesto en esa persona, no a la persona en sí misma. Porque imagínense, si la persona a veces se desanima de sí misma, cuanto más los que la paran mirando como persona. Entonces, prefiero mirar el don. Y si miro al don, estoy animado a someterme y a obedecer, por supuesto, la dirección que venga siempre de la palabra de Dios. Ser irrespetuoso y desobediente a una autoridad delegada es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo, porque ¿quién ha puesto en autoridad a estas personas delegadas? ¿Acaso no ha sido Dios? Y si nosotros refunfuñamos y no nos sometemos, decimos, Dios, te equivocaste, mejor me hubieras llamado a mí, yo lo haría mejor que el pastor Alberto. Bueno, no te tocó, pues lo siento. Y puede que lo harías mejor, pero la enseñanza hoy día ha sido que Dios llama al que no puede ni hablar, al que ignorante, al que no sabe nada. Entonces, gloria a Dios, Él nos capacita para eso. Amén. Entonces, ya hablamos de la autoridad. Hablemos un poquito en estos 20 minutos que nos quedan de la sumisión. Autoridad y sumisión son las dos caras de la misma moneda, son las almitas gemelas que van siempre juntas. Cuando hay autoridad de un lado, debe haber sujeción o sumisión del otro lado. Si Dios ha puesto a nuestras vidas llamándonos y ha puesto dones en nosotros para ministrar, para equipar a los santos para la obra del ministerio, entonces de nuestra parte hay autoridad, pero de la parte del otro lado de ustedes, ¿qué tiene que haber? Sumisión. Y en realidad la gente que entiende esto de la importancia de la sumisión es la gente que se beneficia. Porque qué importancia tendría que uno esté recontra súper, no hablo de mí, pero de otro pastor súper archungido y tenga toda autoridad y la gente no se sujeta. No lo aprovecha, no le ministra, no le bendice. Entonces, ¿quién tiene la sartén por el mango? El que se sujeta, no el que tiene autoridad, pero el que sujeta. Ya el que tiene autoridad, gloria a Dios, la tiene. Pero esa autoridad bendice al que se sujeta, al que se somete. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es una actitud interior que enseñaba el ministro José, de adentro, del corazón. Es una actitud de subordinación y acatamiento de la voluntad, de los pensamientos, de las decisiones personales a las de Dios. ¿Tú tienes voluntad? Sí, tu voluntad se subordina a la de Dios. ¿Tú tienes pensamientos y opiniones? Sí, pero tus pensamientos y opiniones se subordinan, se someten a los pensamientos y opiniones de Dios. Eso es sumisión o sujeción. El acto por el cual nos sometemos nosotros en el libre albedrío que Dios nos ha dado a la voluntad de Dios y renunciamos a nuestro propio pensamiento u opinión, ese acto se llama subordinación. Tú tienes tu opinión, tú tienes tus palabras, tú tienes tus anhelos, tú tienes todo lo que quieres tener. Pero sujeción, subordinación es todo eso, dejarlo de lado y tomar los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, los deseos de Dios y todo lo que es de Dios. Pensando, creyendo que lo de Dios es lo mejor, mucho mejor que lo de mí mismo. Aún para mi propia vida, aún para mi profesión, aún para mi familia, aún para las cosas que a veces no parecen ser cosas espirituales, pero donde Dios está tallando y donde Dios está queriendo obrar a través de la vida de sus hijos. Entonces, iglesia, ¿qué es la sumisión? Es esa actitud interior de subordinación y acatamiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, de nuestras acciones y palabras a las acciones y palabras de Dios, renunciando a lo nuestro para someternos a lo que es de Dios. Ahora, la sumisión va mucho más allá que la obediencia, porque la obediencia es un acto externo. La obediencia es lo que ministró el ministro Raúl, es lo que se ve que es importante también. Pero la sujeción tiene que ver con la primera enseñanza, es el corazón. Uno se somete en el corazón para hacer las cosas agradables a Dios. Las puedes hacer de corazón como para Dios o las puedes hacer de una forma ilegítima, no genuina. Entonces, la sumisión es más que la obediencia en este sentido,
¿Por qué? Porque la sumisión es en el corazón, es esa subordinación, es esa rendición dentro de nosotros. Es una actitud interior de confianza absoluta, plena en todos los asuntos, una confianza en nuestro Dios soberano, reconociendo que Él es un papá que nos ama y reconociendo que Él es un Dios todopoderoso. Recuerden que Jesús nos dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que ser, iglesia, mansos y humildes de corazón. ¿Cómo demostró Jesús su mansedumbre? Sometiéndose a la voluntad del Padre. Dejó su trono de gloria, bajó a esta tierra, se humilló, se hizo humilde y tan humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después viene el premio. Hermano, cuando te sometes, cuando tienes una vida continua de sumisión, después viene el premio. Primero te sometes, buen corazón, haces la acción correcta, sirves a Dios, después viene la exaltación, después viene el premio. Después de que Jesús se sometió y se humilló, ¿qué pasó con Jesús? Fue exaltado hasta lo sumo. Ya no hay lugar mayor de exaltación para Cristo que el Dios Padre ya le dio. Está sentado a su diestra, coronado de gloria, poder y autoridad. Entonces, después de que uno se somete, después que sigue estos lineamientos de la palabra, que sigue dentro de la iglesia las direcciones que recibimos del don de Dios a través de sus extensiones, en el caso nuestro de la pastora, de los servidores de red y de los servidores de célula, siempre estamos dando dirección. Ustedes no me ven muy metido porque la pastora es la ejecutiva en el sentido de la visión, pero conversamos, yo le digo cosas a ella, de cosas que veo que no están bien, ella puede recibir y entonces estamos pegados trayendo dirección. Entonces, cuando damos una dirección dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de la visión, del gobierno que Dios quiere como autoridades delegadas, entonces hay que someternos. Por ejemplo, no sé, ahorita de repente hay algunos insurrectos que han desobedecido y están aquí sin ser invitados. Porque no falta, a veces damos dirección. Esta reunión es para los servidores que tienen célula, que están sirviendo en su célula y bla, bla, bla. Y les damos varias veces la repetición. Y resulta que a esa reunión van, creo que gente que ni ha nacido de nuevo, pero que son carretas, amigos, patas de las personas que están en el servicio. Y a veces decimos, no, pero es de Dios, Dios le puede hablar, espera que le hablen otro culto, pero no venga para acá en la reunión que es de sus siervos, porque él o ella no es un servidor todavía. Entonces, por ejemplo, damos dirección. La gente dice, ay, Dios no se va a enojar. Dios es Dios de gracia, claro, Dios es de gracia, pero estás sembrando malos hábitos, malas cosas, aún en la persona que invitas y la traes, no es su reunión. Le estás mostrando que no hay orden, que no hay sujeción, que acá se hacen las cosas como uno siente. Y ese no es el punto. Entonces, cuando hay dirección en el contexto de la visión, hay que someternos. Y hay que someternos, otra vez les digo, al don, a la autoridad delegada, a quien Dios ha llamado. Hay que aprender de Jesús que fue manso y humilde de corazón. Entonces la sumisión es esta actitud interna, mientras que la obediencia es una manifestación externa. En tal sentido, nosotros podemos negarnos a obedecer cuando la autoridad nos quiere indicar cosas que están fuera de la palabra. Vayan y peleen con sus vecinos porque les botan la basurita ahí a su patio o ahí a su vereda. No vamos a dirigir eso, más bien hay que decirle ame a sus vecinos. No vamos a dar direcciones fuera de la palabra. Aunque muchos dirían, gloria a Dios, Dios me está hablando, voy a ir al vecino y me lo voy a cuadrar. Pero no hay que someternos ni obedecer cuando la dirección es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Ahí tienen todo el derecho de no obedecer. ¿Por qué en la iglesia algunos se resisten a la sumisión? Porque la resistencia deriva de nuestra formación y de nuestra experiencia en el mundo. La mayoría venimos de afuera.
pasado años con el pensamiento, el molde, el modelo y actuando en la forma como el mundo vive en cuanto a la sumisión. Entonces, la resistencia que a veces se encuentra en la iglesia mientras la gente aprende, toma la palabra, la recibe y crece en obediencia a ella, es por causa de la formación y experiencias en el mundo. En el mundo la sumisión es igual a dejar que la autoridad diga lo que quiere, aguantar abusos y soportar injusticias. Eso la gente piensa de las autoridades. En el mundo la sujeción es como el derecho de la autoridad a ejercer señorío y hacer lo que quiera con las personas. Hay un mal concepto de lo que es la sumisión. Pero ¿dónde se aprende la verdad en cuanto a la sumisión? En la iglesia. ¿Dónde se aprende la verdad en cuanto a la autoridad? En la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde aprendemos la verdad en cuanto a todas las cosas? En la iglesia, por la palabra de Dios, mientras vamos siendo equipados para la obra del ministerio y siendo perfeccionados para llegar a la unidad de la fe y para crecer cada vez más a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo. Jesús lo enseñó así. Él, cuando se refiere a las autoridades mundanas, él dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces los gobernantes de las naciones se suelen enseñorear. Dios ha puesto el principio de autoridad para que sean bendecidas las naciones, pero las autoridades malas se enseñorean y hacen lo que les da la gana y abusan de las naciones, de la gente. Esto se da en el mundo. Pero Jesús también dijo: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande tiene que ser, lo que ya hemos aprendido en esta mañana, un servidor. Esto que nos dice esta enseñanza de Jesús, nos dice que el creyente tiene que romper con los paradigmas, con los pensamientos derivados del mundo, con los que hemos venido a veces a la iglesia y por eso no entendemos bien lo que es la sujeción. Hay que renovar nuestra mente. Cuando Dios nos enseña a ser sometidos, hay que decir amén. Olvidarse de lo que fue atrás, olvidarse de lo que vimos antes, olvidarse de las malas experiencias y poder decir: aquí en la iglesia la palabra de Dios es enseñada y esa es la verdad. Así es que voy a tomar la palabra, voy a dejar de pensar mal de la autoridad, de la sumisión y voy a pensar conforme Dios piensa y voy a recibir la enseñanza y la voy a aplicar a mi vida. Amén. 7 minutos nos queda, el tiempo está corriendo. Estoy bajo autoridad de la pastora que ha diseñado el programa y bueno, pues sencillamente hay que seguir. Nos quedan 7 minutos, rapidito. 4 principios que te guían a la sumisión, así rapidito, enumerados nada más. Número 1, la autoridad de Cristo es suprema y su señorío es total. Él es Señor de todo y de todos. Este es un principio que te va a ayudar y te va a guiar a que te sometas. La autoridad de Cristo es suprema, su señorío es total, Él es el Señor de todo y de todos. Este es un primer principio, pues la Biblia dice que Él ha sido exaltado, ya lo dije, hasta lo sumo y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué te guía a la sumisión? El reconocimiento de que la autoridad de Cristo es suprema y su señorío es total. Acuérdate que cuando naciste de nuevo invocaste el señorío de Cristo. La confesión que hemos hecho primero se basa en el señorío de Cristo. Confiesa que Cristo es el Señor. Miren que en esa oración de Romanos no dice que invoques y confieses que Cristo es tu Salvador, sino tu Señor. Y luego dice que creas que Él ha resucitado. Si tú haces esta invocación, dice serás salvo. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de reconocer que la autoridad de Cristo es suprema y su señorío es total. Recuerda que para que tú corras hacia la sumisión y te sometas, recuerda que Cristo es tu Señor y su autoridad es suprema. Él es tu comandante. Tú siempre vas a responder a Cristo con un sí, Señor, así como en el ejército. O como María que dijo, sí, que se haga conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Reconoces que Él tiene el rango más alto sobre tu vida. Él es tu gobernante bondadoso y amoroso y misericordioso. Y es poseedor de todo poder y de toda autoridad de una manera absoluta.
Si tú reconoces eso, lo aplicas a tu vida y piensas de esta manera, vas a someterte, no vas a tener problemas. Siempre que pongamos una condición a la sumisión, estamos negando completamente nuestra confianza en el señorío de Cristo, en su autoridad, en su amor y en su sabiduría suprema. El que no quiere someterse, habiendo oído, recibido la enseñanza de la sumisión, se rebela contra el señorío de Cristo, contra su autoridad y su amor y su sabiduría suprema. También estás negando que tú has muerto juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque si tú crees que estás identificado con Cristo, tanto en su muerte, sepultura y resurrección, entonces y ya tú te identificas y te ves muerto con Cristo. Pero si tú te rebelas, estás contra de eso, porque una persona muerta no tiene problemas en someterse. Y si tú te rebelas, quiere decir que no estás muerto. Todavía está viva tu carne, todavía está vivo lo físico, todavía está viva tu alma, más que Dios, que su palabra y que el señorío de Cristo. Entonces tenemos que estar sometidos. Lo número 1 es la autoridad de Cristo es suprema y su señorío es total. Lo número 2 es Cristo, es quien ha determinado gobernar hoy por medio de sus autoridades delegadas. Recuerda que esto que estamos enseñando no es un invento de ninguna persona que quiere agarrar favoritismo hacia sí mismo, que quiere favorecerse a sí mismo de ti. No, esto ha sido instituido por el Señor Jesús, ya lo hemos visto, Él mismo constituyó. Él señaló, Él eligió, Él escogió, Él puso a las autoridades en la iglesia, autoridades delegadas. Pero la única autoridad delegada que permanece en la iglesia es el pastor. No hay profeta, no hay evangelista, no hay apóstol. Están los pastores que son maestros y también los maestros que con el don de Dios están en la iglesia para ministrarlos, como los tenemos aquí, gracias a Dios. Buenos maestros, buena gente ungida con el don de Dios para ministrar nuestra vida. Entonces hay que seguir la dirección. Y recuerda que Cristo mismo es el que determinó gobernar por medio de las autoridades delegadas. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todo lo que ha sido puesto en autoridad ha sido ordenado y asignado por Dios. Nuestra sumisión a las autoridades en nuestra iglesia refleja nuestra verdadera actitud hacia la autoridad de Dios. El versículo favorito de los pastores, ustedes ya lo saben, ¿no? Porque por lo menos una vez al año yo les hablo de esto. Hebreos 13:17. Aquí están las dos cosas juntas que hemos estado hablando, la obediencia y la sujeción. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ni un amén sueltan ustedes por ahí. Qué bendición es el ministerio pastoral, hermano. Ya los evangelistas cuando viene a que todo el mundo se para, salta. A los profetas que dicen cosas contra la palabra, también amén. No hablo de nuestra iglesia, pero lo he visto una y otra vez. Pero ¿qué dice Hebreos 13? Obedecer a vuestros pastores. Pero no solo obedezcan de la boca para afuera o en la acción, sino sujétense, sometan su corazón. Aquí están las dos cosas. Y esto no es a la persona, es al don de Dios. Número 1, tienes que obedecer. Y luego 2, sujetarte a ellos. O sea que cuando lo obedezcas, lo hagas, como dijo el ministro José, de corazón. Porque la sujeción está en el corazón. Es la subordinación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, nuestra voluntad, de nuestra mente, a la voluntad, a los pensamientos de Dios. Entonces ahí están las dos cositas más claras que el agua, obedecer y a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos tienen un llamado que es velar por las almas, como quienes van a dar cuenta. Sí, muchas veces nos pasa que pasamos horas sin dormir y estamos orando en el espíritu por la iglesia, a veces por cosas que nos enteramos, situaciones que nos llaman y entonces estamos orando. Eso no lo publicamos, eso no lo ponemos en lista, esta semana hice tal cosa y tal cosa y tal cosa, firma el mejor pastor del mundo. No, no hacemos eso. Pero aquí le aplicamos la sabia frase, Dios lo sabe.
Dios sabe eso, hermanos. Entonces, por eso hay que obedecer a nuestros pastores, porque ellos son personas llamadas, ungidas y capacitadas que trabajan como quienes han de dar cuenta al Señor. Los pastores vamos a dar cuenta de personas, y en las personas está nuestro servicio. Vamos a dar cuenta de nuestro servicio, enseñaba el ministro Raúl, pero en el caso de los pastores, de personas damos cuenta. Y en ustedes está nuestro servicio para la gloria de Dios. Amén. Entonces, iglesia, recibimos autoridad de Dios, esta autoridad delegada para ser de bendición. Lo último, si tú quieres estar en autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Ese es un principio. Alguien que en la iglesia no ha decidido compenetrarse, meterse en la visión, estar sujeto a las autoridades delegadas, entonces no puede estar en autoridad. Por eso es que se pasa por todo un proceso, toda una capacitación, una serie de enseñanzas que damos en 4 bloques para que la gente sea enseñada y aprenda acerca de esto y finalmente pueda estar en autoridad. Porque el que no está bajo autoridad no puede estar sobre autoridad de nadie. Jesús lo habló este principio en 2 pasajes, en Mateo capítulo 8, verso 9 y en Lucas capítulo 7, verso 8. Dicen lo mismo. Mateo 8, 9 y Lucas 7, 8 dicen lo mismo. Aquí se habla del siervo de un centurión que estaba gravemente enfermo, paralítico, ahí en una silla y estaba muy mal, muriéndose. Entonces este hombre se fue a decirle a Jesús acerca de su siervo. Y entonces Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Pero este centurión, de quien su siervo estaba enfermo, él le dijo a Jesús, no, Señor, no es necesario que tú te vayas. No, yo no soy digno que entres a mi casa, como dicen en la religión católica, ¿no? Y en la palabra dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Bueno, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y este hombre dijo, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Haz a mi siervo esto y él lo hace. Este hombre dice que es puesto primero bajo autoridad, está bajo autoridad y después tiene autoridad sobre sus siervos. Y le dice al siervo, ve, y el siervo va, ven, y el siervo viene. Muévete en este sentido, y el siervo lo hace. Entonces, estar en autoridad requiere que estemos bajo autoridad. Toda persona que quiere ser un servidor y tener gente a quien ministrar, a quien ayudar de parte de Dios, ir creciendo en su vida, entonces tiene que estar bajo autoridad y entonces va a tener la oportunidad de servir a Dios. Amén, iglesia. Me pasé 3 minutos. Perdón, pero nos vamos a quedar ahí. ¿Han aprendido algo? Gracias a Dios que nos ha refrescado tremendamente en esta tarde. Ya están ahí los 3 eslabones juntitos respecto a la visión. Un corazón correcto para servir, llamados a servir y a través del servicio mostrar que somos gente nacida de nuevo y que tenemos la naturaleza divina y caminar en la visión bajo autoridad y sumisión, sometimiento. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, esto es un impulso precioso, nuevo de Dios a nuestra vida, para que nuestra iglesia pueda levantarse a mayores cosas. Yo mientras hemos estado alabando a Dios y adorando aquí en los momentos que se ha hecho, estaba recibiendo en mi corazón claramente que Dios estaba diciendo, yo estoy haciendo cosa nueva en ustedes. A partir de este tiempo las cosas van a ser diferentes. Yo he prometido en mi palabra hacer cosa nueva. Hay más cosas, grandes cosas que esperan para manifestarse a partir de este tiempo. Iglesia, esta palabra nos está dando el impulso necesario para esas cosas nuevas.